investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Como seres humanos tendremos poca o mucha conciencia de que coexistimos con microorganismos, es decir, parásitos, hongos, bacterias, virus. Bueno, si usted no lo sabía, tanto los animales como las plantas, incluso nosotros como seres humanos, tenemos una serie de microorganismos tanto por dentro como por fuera. Y es por eso que hoy en Los Investigadores Médicos hemos decidido hablar sobre los microorganismos y la vida humana. Bienvenidos. Desde las primeras horas de vida, el hombre y todos los animales son colonizados por microorganismos, y algunos de ellos vivirán en simbiosis permanente con su huésped en la piel, el tracto digestivo, las vías respiratorias altas, los oídos y en otros muchos tejidos. Afortunadamente, esta cohabitación es por lo general armoniosa y equilibrada, e incluso algunos microorganismos son benéficos para nosotros y participan en muchos procesos bioquímicos, por lo que sin ellos no sería posible que tuviéramos una existencia saludable. Sin embargo, como en todo ecosistema, si el equilibrio se trastoca o si algún microorganismo extraño invade alguna región del organismo de tal modo que rebase los sistemas normales de defensa, surgen entonces distintos tipos de enfermedades. Como sabemos, las enfermedades infecciosas son la primera causa de muerte en el mundo, y los factores ambientales y los cambios en el organismo huésped pueden propiciar que aparezca este tipo de enfermedades. Desde otra perspectiva, los microorganismos tienen desde la antigüedad y sobre todo hoy en día un papel de gran importancia en la industria, ya que han permitido el desarrollo de procesos biotecnológicos para elaborar insumos y productos alimenticios, farmacológicos y muchos otros. De ahí que el mundo microbiológico sea para el ser humano tan importante como el que aparece a simple vista, y su conocimiento, explicación y manejo sea indispensable para todos los individuos en particular y más aún para la sociedad en conjunto. Mi nombre es Evelyn Valdés y le doy la bienvenida al programa Los Investigadores Médicos. Ya el equipo de trabajo junto al doctor Jacobo Aguilar están listos para dar inicio con este programa. Ningún tema escapa a nuestro interés y microorganismos y vida humana es esencial. Ellos conviven con nosotros, pueden ser benéficos o nocivos dependiendo de la interrelación que establezcamos. Para eso de nuevo está hoy conmigo la licenciada María Eugenia Bache de Ortiz. Licenciada Jenny, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar nuevamente con usted en este tema tan interesante que son los microorganismos. Sé que a los químicos biólogos les apasiona el mundo de los microorganismos, así es que hoy tenemos un largo recorrido por hacer y vamos a hacer énfasis en qué consiste ese mundo de los microorganismos. Cuéntanos al teleauditorio qué hay respecto a toda esa vida en otra vida que son los microorganismos. Claro, empecemos definiendo qué son los microorganismos. Son organismos vivos que pueden tener una célula o múltiples células. La característica común es que solo se pueden ver con el microscopio. ¿Cuántos hay? Miles y miles, como estrellas en el universo. Así de grande es la proporción. La proporción y el mundo microscópico. El ser humano no está exento de estar colonizado por los microorganismos. Tenemos, por ejemplo, que la piel, el pelo, los genitales, principalmente el intestino grueso, un poco menos el delgado, está ampliamente colonizada por microorganismos. Jacobo, ¿tú te imaginas cuántos microorganismos tiene el ser humano? A ver, dime la cifra. Bueno, pues tiene 100 trillones de microorganismos en su cuerpo. 100 trillones conviven diariamente con nosotros. Con nosotros. Si hacemos una relación, el hombre también tiene 10 trillones de células contra 100 trillones de células bacterianas y de otros microorganismos. Estamos hablando en una proporción que por cada célula que tiene el ser humano hay 10
que son de microorganismos. Interesante. ¿No te preguntarías entonces qué tan humanos somos? Claro, somos humanos con un buen componente microbiológico. Y esa es una de las razones de este programa. Ellos conviven con nosotros. Tenemos que encontrar la forma armoniosa de que la convivencia con ella resulte benéfica para ambos. Y es para eso que en el desarrollo del programa usted va a oír un poco, pero muy específico acerca de cada uno de ellos. Jenny, si quieres agregar algo más, porque hoy vamos a tener un recorrido muy amplio antes de pasar a que nos platiquen. Pero sí quiero decirles que no todos son patógenos. Una buena cantidad de estos microorganismos son saprófitos. Dependemos de ellos. ¿Qué tan importantes son para el ser humano los microorganismos? Pues de eso depende nuestra salud y nuestra enfermedad. Muchas gracias, Jenny. Así es que vamos a pasar ahora a hablar de esas diferentes familias. Continúe entonces con nosotros. Dato importante. El ser humano tiene en su organismo aproximadamente 100 trillones de microorganismos, es decir, por cada célula tenemos 10 microorganismos en nuestro cuerpo. Nos enteramos que son trillones de microorganismos conviviendo con nosotros y pertenecen a tipos específicos. Vamos a dar alguna idea y generalidad acerca de los mismos. Y para eso vamos a arrancar con los denominados bacterias. Para eso está todo este equipo de investigación de químicos, químicas, biólogas que trabajan con nosotros en innovación biomolecular. La licenciada Leo, que es químico-bióloga, va a hablarnos más acerca de las bacterias. Leo, bienvenida y cuéntanos de este fascinante tipo de microorganismo. Las bacterias, que son el amor de todo químico biólogo, pues yo les preparé estas imágenes para que podamos revisar así rápidamente una clasificación de bacterias según su forma principalmente. Empezamos con los cocos, que son bacterias redondas. Como un subgrupo de los cocos, pues podemos encontrar los diplococos, que tienen como la tendencia de ponerse en parejas. Luego, pues en esta podemos ver los streptococos, que es cuando se colocan en fila. Los estafilococos son los cocos colocados en racimo, y luego pues entramos a las bacterias que ya son más alargadas, llamadas bacilos. Pueden ver ahí la imagen, sí son diferentes. Y pues solo uno de los tipos de los bacilos les puse por acá, que son los streptobacilos, para que los puedan apreciar. También tenemos estas que están acá, que son los espidilos, ¿verdad? Que ya tienen como forma de espiral. Y pues por último, en la clasificación pues les agregué los vibrios, que tienen forma como de comita, ¿verdad? De todas las bacterias que existen, la mayor parte de las bacterias con las que convivimos son bacterias no patógenas, que forman parte de nuestra microbiota normal y que además, Jacobo, tienen muchos beneficios para nosotros, ¿verdad? Empezando por las que están en nuestro tracto intestinal, que nos ayudan a absorber mejor los alimentos o a digerir mejor los alimentos. Además de las que están en nuestra piel, que nos ayudan a mantener un pH neutro en la piel y que ocupan los espacios que los patógenos podrían ocupar, pero como ellas están ahí, pues en realidad nos están protegiendo. Hacen un sistema de defensa, ¿verdad? Hacen Fabuloso. parte de nuestro sistema de defensa. Fabuloso en toda esta didáctica de dar a conocer lo que son estos microorganismos, va a hacer que los apreciemos más. Muchísimas gracias, Leo. Gracias. Muchísimas gracias, porque solo conociendo es que podemos hacer cambios. Está también con nosotros la licenciada Olga Calderón. Olguita, a ti te quedó la parte, yo sé que las químicos biólogas tienen como afinidad por, ¿verdad? Y entonces a ella les apasiona tanto su trabajo que hay algunas condiciones que en especial les llaman la atención. Protozoarios es el nombre. ¿Qué significa? ¿Qué son? ¿Cómo forman parte? ¿Cómo es la mejor forma de relacionarnos con ellos? Bueno, los protozoarios son parte de los microorganismos que están dentro de nuestro ecosistema. Nosotros les damos, la mayoría de las veces siempre pensamos en protozoarios que son patógenos, una infección, pero tanto como los protozoarios que nos dan infecciones intestinales, ejemplo una yardiasis por Yardia lamblia, tenemos también protozoarios que son comensales, que son tan importantes
porque ellos empiezan en el plancton, que son alimento para crustáceos pequeños, después estos son alimentos para peces y después entran como alimento de los humanos. Forman parte de una cadena. Exacto. Y tenemos también protozoarios que nos sirven como indicadores de contaminaciones. Algunos de estos nos ayudan a la limpieza de ciertas contaminaciones, como las contaminaciones radioactivas, porque ayudan a la limpieza del agua de estas contaminaciones radioactivas. El problema es que pasan a ser alimento de algunos peces que, al ser consumidos por personas, tenemos un cambio en nuestro genoma que nos produce mayor cantidad de leucemias, cáncer de huesos, pero los podemos utilizar también de otra forma, como indicadores de contaminación del agua, que si se eliminan los protozoarios, tenemos un agua realmente purificada, pura, que no va a hacer daño a las personas, ya que normalmente, como se ha visto, se utiliza E. coli para verificar si está puro un agua, pero el E. coli se muere mucho más fácil que un protozoario. Hay todo un quehacer alrededor de todos estos microorganismos, ¿verdad? Como tú describes, benéficos, pero si también de alguna manera el medio ambiente está contaminado y ellos lo adquieren, ellos mismos se enferman y nos pueden igualmente contaminar. Y saber de esto va siendo cada vez más importante. Tenemos que aprender una forma adecuada de interrelacionarnos con todo este ambiente. ¿Algo más que quieras agregar acerca de este tipo de microorganismos? Pues este tipo de microorganismos son importantes al ser comensales, forman parte del medio ambiente, pero también tenemos que estar muy a la vista de que se mantienen más en medios acuosos. Un protozoario como el Plasmodium, que es el que ocasiona malaria, lo encontramos en aguas estancadas, y entonces los mosquitos anófeles pueden cargar este protozoario como un comensal para ellos, pero hace daño a las personas. Claro. Entonces son tan buenos, pero algunos son muy malos. Claro. Y de ahí las normas siempre higiénicas y bases en salud ambiental. Sí. Así es que esta parte vimos ya bacterias, protozoarios y la importancia que tiene. Y hay un grupo ahí que se mantiene en una frontera no muy bien definida y tiene que ver con los virus. Y en ese aspecto hay muchísimo que hablar. La licenciada Maritza Moreno entonces nos preparó algo relacionado con este grupo. Mari, bienvenida. Gracias, Jacob. Pues sí, los virus pues son los microorganismos más pequeños, pero no por ser pequeños dejan de ser perjudiciales. Claro. Al principio se le conocía como contagium vivium fluido, porque son tan pequeños que no cabían que ellos causaran infecciones. De lo microscópico que son, digamos. Fue hasta en 1935 cuando un científico estadounidense logró aislar el virus del tabaco, y fue entonces cuando se empezaron a hacer investigaciones sobre la química y la estructura de los virus. Pues en general, como sabemos, los virus causan muchas enfermedades, sí, pero no solamente a humanos. Hay virus que atacan a plantas, hay virus que atacan a animales, incluso hay virus que atacan a las bacterias. Pero por lo general tenemos la idea de que son malos, ¿verdad? Y realmente sí causan infecciones graves como el VIH, claro, el hepatitis B. Está también otros que no son tan malos como el virus de la gripe, el dengue. Entonces tenemos una gran variedad de organismos. Aparte de eso, también por lo pequeño que son y la forma en que ellos actúan en las células, entonces los han utilizado para mucha investigación científica. Ellos escogen qué parte de la célula es la que quieren atacar. Entonces vienen y utilizando un virus atacan la célula diana y pues hacen modificaciones en el ADN. Así es como se están estudiando varios virus. Virus, vacunas. Ajá, se están estudiando varios virus para poder atacar, por ejemplo, el cáncer, que es una de las enfermedades con más auge. También se han atenuado algunos virus para poder hacer vacunas y poderse utilizar para proteger a las personas. Entonces, como vemos, los virus también pueden ser beneficiosos para la ciencia. Claro. Depende mucho del grado de relación que establezcamos con ellos, ¿verdad, Maritza? Así es. En relación a conocerlos, obviamente, la parte que corresponde ya a la infectología y al manejo epidemiológico y clínico nos hará ver qué medidas tomar. El programa de hoy precisamente se centra en que mantengamos esa armonía con todo el ecosistema. ¿Algo más que quieras
decirnos acerca de esta familia de organismos? Realmente que sí merecen, o sea, actualmente es como el auge. Entonces, sí se van a necesitar más investigaciones para poder utilizarlos correctamente a nuestro beneficio. Muchas gracias a todo este equipo de químicas biólogas que forman parte de nuestro equipo de investigación e innovación biomolecular. Pareciera ser que una de las partes que finalmente nos va a poder llevar a tener mejores resultados es entrar en armonía con todo con lo que convivimos. No necesariamente tiene que ser lucha y ataque, sino tiene que ver cómo hacemos ciertas modificaciones para poder utilizar adecuadamente las propiedades de casi cualquier condición, incluyendo los microorganismos. Así es que Olguita, Leo, Mari, químicas biólogas del equipo de investigación biomolecular, muchísimas gracias. Y usted continúe con nosotros porque vamos a ir caminando a conocer más qué es lo que pasa respecto a cómo nos infectan y qué es lo que ocurre en Guatemala, en los hospitales nacionales, en las instituciones y qué tenemos que hacer para estar preparados frente a toda esta condición. Dato importante. Los microorganismos pueden clasificarse en bacterias, hongos, protozoarios y virus. Dentro de esta clasificación, debe hacerse mención que no toda bacteria o virus son dañinos para la salud. Pueden beneficiar de alguna manera al organismo y ayudar a buscar soluciones para restablecer el equilibrio. Continuamos con el programa Los Investigadores Médicos y quiero invitarle a usted, por favor, a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran precisamente así, Los Investigadores Médicos. Estamos listos junto al doctor Jacobo Aguilar para continuar y hablar de cuánto nos afectan estos microorganismos a nosotros los seres humanos y al planeta. En el mundo de la microbiología se hace indispensable hablar de la parte de ella que nos afecta. Y para eso está hoy conmigo el doctor Carlos Mejía Viator. El doctor Mejía es infectólogo, es internista y es jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt. Carlos, bienvenido. Buenos días. Qué gusto de nuevo de verte. Gracias por la invitación. Gracias, claro que sí. Venimos hablando de todo el mundo microbiológico y cómo nos afecta. Sabemos hoy día de los problemas que hay con infecciones, con resistencias, y a eso se debe nuestra invitación para que podamos informar y hacer conciencia de cuál es el estado de los procesos infecciosos en el país, en el hospital, y que entonces podamos enviar esa información a todo el auditorio. Muy bien. Cuando vamos a hablar de resistencia a los antibióticos y su impacto en la salud humana, tenemos que tomar en cuenta que esto puede suceder en el ambiente de la comunidad y en el ambiente hospitalario. Existe un llamado de la OMS desde el año 2011, que fue el Día Mundial de la Salud, que se lanzó el Día de la Prevención de la Resistencia Bacteriana. Día de la Prevención de la Resistencia Bacteriana. A ese extremo ha llegado la problemática que hay incluso un día que está ligado a ese tema. Exactamente, y de hecho ahora se habla de la estrategia mundial de la lucha contra la resistencia antimicrobiana, porque se estima que en el año 2050 van a morir como consecuencia de falta de antibióticos adecuados 10 millones de personas al año alrededor del mundo. Va a ser una epidemia tan grande como es en este momento el VIH o la tuberculosis y otras epidemias. ¿Y eso es resultado de qué, doctor Mejía? Es el resultado del uso inadecuado de antibióticos, particularmente para enfermedades que no lo requieren. En la comunidad, lo más frecuente es cuando se usan antimicrobianos porque alguien tiene un dolor de garganta o tiene una enfermedad viral y la gente se toma 1 o 2 tabletas de un antibiótico de venta libre, y entonces eso genera resistencia en la comunidad. Y en los hospitales, no todos los hospitales tienen una microbiología suficientemente desarrollada como para poder detectar el problema detalladamente, cuál es el gen de resistencia que está provocando la no respuesta. Y entonces hay formas de enfrentarlo según el gen de resistencia, si es ambiental el problema o son los pacientes el reservorio de esas bacterias. De hecho, hay un acrónimo que se llama ESCAPE. ESCAPE, así como escape en español, que nos resume las bacterias que son el problema más serio en el mundo. Incluye bacterias que se llaman gram negativo y bacterias como el Staphylococcus aureus, que es muy común, y una emergencia de una bacteria que es consecuencia de todo esto, que se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile. Que ha sido motivo de muchas epidemias en los hospitales nacionales y alrededor del mundo. Hemos llegado al punto en que no se pueden usar antibióticos en ciertos pacientes y hay que hacer combinaciones poco usuales
en coordinación directa con el laboratorio de microbiología para encontrar la mejor opción posible para el paciente. O sea que cuando estamos hablando hoy en día del proceso de infecciones, estamos ya ante una condición emergente, que es esto que tú describes en la actualidad. Creo que están haciéndose llamados o reuniones a nivel de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Hay algo más acerca de esto? Sí, de hecho tuvimos una reunión hace unas 3 semanas en Washington, un grupo de consulta que tiene OPS, al cual nos invitan también a Guatemala. Qué bueno. Y se planificó cómo impulsar los planes nacionales de confrontar la resistencia bacteriana. Incluye el uso de antibióticos en la agricultura, en el ganado y en los seres humanos. Lo que nosotros podemos enfrentar es el buen uso de antibióticos en seres humanos. En seres humanos. Pero hay que involucrar al Ministerio de Agricultura y a todas las entidades agropecuarias para que recanalicen sus esfuerzos de cómo tratar de prevenir el uso de antibióticos de manera inadecuada. Que después esas bacterias que son resistentes a los animales, las ingerimos los humanos en los alimentos que ingerimos. ¿Cómo está esta emergencia en términos de actualidad, de significancia en este momento en Guatemala, en el hospital en que tú laboras o en la Red Nacional de Hospitales en Guatemala? En Guatemala es un problema muy serio. La mayoría de hospitales no tienen suficiente capacidad de microbiología para detectar los problemas, pero Roosevelt, San Juan de Dios y los grandes de referencia del Seguro Social detectan con mucha frecuencia resistencia a unos antibióticos que se llaman carbapenems, que son la última línea de tratamiento disponible para las bacterias gram negativo, que son muy comunes en los hospitales. Entonces se tuvo que retornar a utilizar un antibiótico antiguo que se llama polimixina o polistina, pero que no es muy fácil de adquirir en el país, y el Ministerio de Salud no ha conformado un equipo central que enfrente el problema de manera unificada con protocolos. Complicado, ¿verdad, Carlos? Como este segmento, esta parte de nuestro programa llega a un auditorio que es múltiple. Nos ve mucha gente profesional, mucha ama de casa. Este primer abordaje obviamente queda con la puerta abierta para que el tema lo continuemos. Yo quisiera que nos pudieras decir al auditorio un mensaje que pueda unificar de alguna manera el criterio en profesionales y en la población en general respecto a esta condición de resistencia que estamos teniendo como emergencia. Tal vez a nivel de la comunidad, con la población, que no piensen que el antibiótico es la única medida, que no pidan antibióticos cuando la enfermedad no lo amerita, que eso no es ninguna mala práctica, más bien sus hijos van a tener menos problemas por el uso de antibióticos innecesarios. Y a nivel de hospitales, pues generar un programa nacional que enfrente el problema de manera protocolizada, tanto en el diagnóstico del laboratorio como en el tratamiento de los pacientes. Que eso es algo en lo que ya están ahora trabajando en la parte esta. De hecho, hoy tenemos una reunión al final de este programa. Al final del programa van para ahí, yo sé de que van en toda esta actividad. Muchísimas gracias, porque esto pretende ser este programa, este es el objetivo, ser eminentemente profesional y dar a conocer todas estas condiciones para generar conciencia. Usted continúe con nosotros porque hay una parte que va ligada a todo el quehacer médico y tiene que ver con la parte de la bacteriología, cómo tratar con toda esta parte de los organismos, detectarlos y darle a nosotros los médicos la indicación adecuada y precisa sobre qué tratamiento utilizar. Continúe con nosotros. Dato importante. Según la OMS, se estima que para el año 2050 van a fallecer como consecuencia de falta de antibióticos adecuados 10 millones de personas a nivel mundial, volviendo a esta causa de muerte en una epidemia. Esto debido a que usamos los antibióticos indiscriminadamente, aunque en muchas ocasiones no son necesarios. El doctor Mejía recomienda a la población no consumir antibióticos si la enfermedad no lo amerita. Hay diferentes maneras para solucionar sin necesidad de antibiótico. Un auxiliar básico indispensable en el aspecto médico y sobre todo en el de infectología es la parte de microbiología. Está hoy con nosotros para ese aspecto la licenciada Remey Gordillo. La licenciada Remey Gordillo es químico bióloga graduada por la USAC y en la actualidad es la jefa del Departamento de Microbiología del Hospital Roosevelt.
Licenciada, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Ahí a través de lo que platicamos con Carlitos Mejía, con el infectólogo, nos damos cuenta de la importancia que ustedes son como bastión en el ejercicio médico en cuanto a la parte de los microorganismos. ¿Cómo está la condición? Hablamos de que hay una situación emergente, hablamos de las condiciones de los hospitales. Amplíanos más acerca de toda esa condición que tiene que ver con ese mundo microbiológico. Yo creo que lo principal, doctor, es la parte de que un laboratorio tenga un buen nivel de estandarización y un buen nivel de diagnóstico, porque mucho del diagnóstico de resistencia ahorita está basado precisamente en las técnicas que se hacen dentro del laboratorio y es enfrentar al microorganismo contra el antibiótico, ¿verdad? Entonces, hay muy pocos laboratorios que están en la capacidad ahorita de poder establecer esos niveles de resistencia que en realidad se han vuelto muy altos. Y ya no solo es un problema a nivel intrahospitalario, sino que es un problema a nivel comunitario. Precisamente por lo que decía el doctor, por el uso desmedido de antibióticos, eso está ocasionando que el paciente que llega a consulta externa ya llegue con la bacteria, con una mutación hacia una resistencia que ya no se va a poder controlar de aquí a un par de años, ¿verdad? Claro. Y eso también le significa unos altos costos al hospital. O sea, un paciente que le puede costar $1,000 en un día, pasa a convertirse en un paciente que le va a costar $9,000, $10,000, precisamente porque los antibióticos que se tienen que usar son de más amplio espectro, porque la bacteria ya no va a responder a los antibióticos de primera línea. El problema, de alguna manera, hemos venido viendo evolutivamente que cada vez hay más complicaciones en ese sentido. ¿Crees tú que estamos en un punto en el que vamos a poder hacer como ya una inflexión, como detener esto, como va a requerir un proceso cuantioso y laborioso, educativo, formativo, a los grupos médicos, sobre el uso de antibióticos? Es complejo. Es complejo. Yo creo que sí, es parte de educación al gremio médico de precisamente no usar indiscriminadamente los antibióticos cuando estos no se necesitan. Y mucho también al laboratorio para capacitarlo y que llegue a tener las técnicas adecuadas para poder detectar esto en un menor tiempo. Nosotros actualmente en el hospital tenemos ya montadas técnicas moleculares que nos permiten determinar resistencias, por ejemplo, carbapenemes, que es lo que más problemas nos está dando, en 1 hora. Entonces, estos equipos han evolucionado casi a la par de las bacterias para poder en determinado momento dar una respuesta adecuada, ¿verdad? Pero, o sea, son equipos que son caros, reactivos que tampoco no son baratos, pero sin embargo, esa hora de que uno se tarda en dar una respuesta es lo que significa que el paciente esté o no esté medicado adecuadamente con las dosis que le corresponden, ¿verdad? Obviamente. Entonces, el laboratorio sí debe de tener la capacidad de dar una respuesta al personal médico en un tiempo óptimo, porque estas bacterias tienden a diseminarse. Y también algo que es muy curioso es que ellas producen plásmidos que van al ambiente y eso cualquier bacteria es capaz de tomarlo para sí misma y si un gen de mutación está en el ambiente, la bacteria lo toma para ella misma y muta. Muta y entonces por lo tanto es una bacteria que se vuelve resistente ambientalmente. Lo adquiere por vecindad, digamos, ¿verdad? Por continuidad. Por ejemplo, el problema de resistencia a las quinolonas viene precisamente por el alto grado de consumo que se tiene en quinolonas para lo que es el tratamiento de los pollos, del pollo, ¿verdad? De la producción. Por eso hablaba de la importancia de la agricultura y de todo este grupo. O sea, es un proceso, es algo ambiental, en realidad es algo ambiental, ¿verdad? Donde es como un conjunto de varias cosas que se deben de tratar al mismo tiempo, ¿verdad? De integrarse para poder combatirlo. No se puede solo médico, solo laboratorio, o sea, es un problema bien complejo. Esto, ¿qué es lo, en términos para poder enviar una información que concluya este espacio? Es corto para un tema tan impactante. ¿Qué podemos esperar de esta condición? ¿Qué debiéramos de hacer todos como comunidad para poder contribuir a que esta condición de la resistencia tenga finalmente un proceso que nos dé beneficio y no que de repente enfrentemos algo con estas mortandades tan elevadas, para que podamos concluir con eso con el auditorio? Yo creo que tenemos que capacitarnos médicos, personal de laboratorio,
hacer conciencia a nivel de la población de que no es necesario que cada vez que uno tenga alguna afección tomar algún antibiótico, sino que referirse a un laboratorio donde puedan decirle a uno, orientarlo, mejor dicho, con los exámenes y poder así dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Licenciada, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Como platicábamos con el doctor Mejía, el objetivo es informar y que podamos también contribuir. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Muchísimo gusto de que hayas estado con nosotros, porque esa es precisamente la función de este programa. Y usted continúe con nosotros porque vamos a pasar a una parte importantísima, la parte que tiene que ver con cuál ha sido la respuesta humana ante toda esta condición y cómo de alguna manera tenemos que prepararnos para que pueda nuestra acción ser oportuna para detener este problema de la resistencia bacteriana tan importante. Dato importante: la clave para evitar la mala administración de antibióticos, de acuerdo a la doctora Gordillo, es acudir a un laboratorio para así, con exámenes correctos, acudir al especialista y recibir el medicamento o coadyuvante correcto. De suma importancia es recalcar el no consumir antibióticos sin un motivo realmente necesario. Es momento de ir al contacto con nuestros patrocinadores. Le pido que se quede con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Estaremos conversando acerca de las enfermedades microscópicas más prevalentes en Guatemala. Y más adelante, por supuesto, estaremos hablando de la respuesta del ser humano ante estas. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.